La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, yo soy Tere Flores y hoy nos encontramos en la mitología al alcance de todos con un programa bien pero bien bonito porque vamos a platicar de la historia de las religiones y para eso, por supuesto que he invitado a una gran amiga que es una persona que no tiene ni idea todo lo que sabe, las pláticas tan sabrosas que podemos tener cuando nos reunimos y bueno, sabe tanto que yo le dije que no se podía ir sin venir algún día a mi programa a contarles algo de lo que sabe. Ella se llama Lorena Brunat. Hola Tere, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Tere, muchísimas gracias por invitarme. Pues vamos a ver qué podemos platicar. ¿Qué platicamos de todo lo que hemos platicado en los cafecitos tan sabrosos que nos tomamos tú y yo? Sí. Y que sinceramente, bueno, yo les puedo decir que es fabuloso pasarse una tarde platicando con ella y tratando de entender todo el conocimiento que ella ha ido adquiriendo a través de los años. Me imagino que has estudiado demasiado y has viajado muchísimo para poder entender el contexto de todo lo que nos vas a platicar ahora. Sí has viajado mucho, ¿verdad? Sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares, pero lo más bonito de todo es que entre más uno conoce, ¿no?, te vas dando cuenta y te vas descubriendo y te vas descubriendo y vas descubriendo que el conocimiento te hace tener una visión de tu contexto histórico muy bonito. Entonces, sí, ¿verdad? La vida es más sabrosa cuando vas aprendiendo cosas. Cuando estás en un lugar y entiendes en dónde estás, ¿no? Oye, Lore, y dinos, ¿qué es lo que has estudiado? Mira, ahorita voy a terminar la licenciatura en Humanidades y he estudiado durante 5 años religiones comparadas y he tomado diplomados de historia y de filosofía, de literatura. Entonces, todo eso, todas estas ciencias humanas nos hacen un complemento, ¿no? Y entonces empiezas a entender y a pegar diferentes disciplinas y te llevan a entender el estado en el que el ser humano está, ¿no? Así es. Bueno, y fíjense, hoy el tema se llama Historia de las Religiones. Y a partir de ahí vamos a ver qué cosa es la religión. Entonces, bueno, venos ubicando. ¿Cuál es la definición de religión? Bueno, la palabra religión significa reunir o religar, de ligar uno. Y esto lo podemos entender en una forma más mística, ¿no? Porque el religarse es volver a la naturaleza, a esta forma divina que todo mundo tenemos dentro. Entonces, es buscar esa forma divina, buscar esa Entonces, naturaleza. cuando nos dicen, eres muy religiosa, querría decir, estás buscando religarte con lo divino, ya sea en el cielo o contigo misma. O contigo misma. No es que seas ni católica, ni musulmana, ni judía. No. Nada tiene que ver con ese tipo de religión. Exacto. La religión la hemos visto desde este punto de vista occidental, bueno, que es una institución, incluso es una civilización, pero la religión como palabra y lo que realmente nos viene a nosotros es buscar ese camino espiritual, volverte a ligar con la parte espiritual que todos tenemos, ¿no? Y que es necesario, ¿no? Creo que todo ser humano necesita religarse con su divinidad. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros estudiamos religiones? ¿Y por qué el ser humano tiene esta necesidad imperiosa de saber de dónde vengo, qué soy, quién me creó, por qué me crearon, ¿no? Y entonces ahí es donde comienza esta búsqueda, pero ya no desde un punto de vista
místico, desde un punto de vista espiritual, porque pues eso lo tenemos desde los griegos, la filosofía. Lo que tenemos en el siglo XIX es el buscar dentro de la mente, y lo tenemos con Freud, es por qué me comporto así, por qué como ser humano me comporto y busco esta respuesta, ¿no? A por qué pienso que hay un Dios y que ese Dios se parece a mí, ¿no? Y Él me creó para qué, y por qué estoy, y por qué no estoy, y hacia dónde voy, y regreso con Él o no regreso, porque toda la humanidad ha tenido en diferentes etapas de su vida las mismas preguntas, y casi tienen los cronológicamente hablando, siempre aparecen de la misma forma. O sea, al principio era pues rendirle culto a los elementos de la naturaleza, ¿no? Oye, y entonces veríamos que la religión y lo sagrado van unidas. ¿Cómo definiríamos lo sagrado entonces? Mira, lo sagrado es que merece respeto, ¿no? Y que no puede ser ofendido o profanado por algo que tú no le tengas respeto. A eso se le llama sagrado. Cuando el hombre entiende que aquello que lo hace vivir es sagrado, por ejemplo, el aire, el agua, el fuego, la tierra, estos elementos están íntimamente ligados con la existencia del hombre. Y cuando se da cuenta que sin ellos él no puede existir, se convierten en sagrado. Y entonces este simbolismo que le da el hombre a aquello que lo hace vivir, ¿no? Que lo hace ser, de su entera existencia, pues inmediatamente le da la connotación de sagrado. Y entonces hay un tratamiento distinto. Y ahí entraríamos entonces que lo religioso y lo sagrado van muy de la mano. Sí. Pero hay otro término, lo mitológico. Sí. Cuéntanos, ¿por qué y en dónde entraría este tema que estamos hoy platicando en este programa de mitología? Bueno, el mito, nosotros en esta época lo tenemos como, ay, eso es mito, ¿no? Ay, no, eso es una historietita, eso no existe. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos ya se asientan como civilización, se dan cuenta que todo este conocimiento anterior tiene que ser desechado, tiene que ser borrado de la memoria colectiva de la gente. Y entonces no hay nada más ni más verdad que la que los cristianos traen con la Biblia, ¿no? Solamente eso es lo que existe. Eso es lo que existe y antes esa es la verdad. Nada fue cierto. Nada fue cierto, todo es un mito, mentira. un cuento. Es un cuento. Pero en religiones nosotros hablamos de mito como el relato sagrado. O sea, hay que entender que el mito para nosotros estudiosos de las religiones es un relato sagrado que tiene que ver con esta existencia de nosotros, ¿no? Ok, entonces ya tendríamos ahí la unión de religión, de sagrado y de mito. Y de mito. Y entonces la historia continuaría así. ¿Por qué la humanidad necesita una religión? Bueno, hablar de religión ya como tal, lo que sucede es que tú tienes el mito es el cuento, ¿no? Pero no el cuento de manera despectiva, sino el relato sagrado que nos va a proporcionar el por qué estamos aquí, de qué manera estamos aquí. Y entonces tú, como ser humano, como humanidad, en ese momento lo haces sagrado y entonces rehaces ese mito, lo quieres personificar, lo quieres volver a hacer, y entonces aparece el rito. Muy bien. El rito es la ceremonia que representa aquel mito que te está dando la respuesta de esa existencia. Como lo que nosotros veríamos en Semana Santa. O sea, los católicos vemos en Semana Santa que existe un mito, que sería todo el proceso que lleva Jesús cuando está en su última cena, luego lo atrapan, luego lo crucifican y luego resucita. Sería el mito, o sea, la historia. Y nosotros lo representamos cada año. Para que no se nos olvide. Y es una manera de religarnos o de contactar con la divinidad. Con la divinidad. Nosotros tenemos ritos de infinidad de ritos en la religión católica. Y lo que sucede es que el rito tiene que estar acompañado del mito para poderlo clasificar como una religión. O sea, si lleva rito y lleva mito, ya inmediatamente es una religión. Ahora, no importa los adeptos que tenga o la cantidad de gente que haya creyendo esa parte, ¿no?
Bueno, y entonces nos regresamos. ¿Por qué la humanidad ha necesitado tener una religión? Si nos vamos a la historia, pues vamos a encontrar que en todos lados había rituales, en todos lados se adoraba a un ser. Y bueno, ¿cuántas religiones ahorita podríamos platicar que han existido o que existen en este momento? Bueno, las religiones arcaicas son muchísimas, infinidad, ¿no? Porque son por grupos de gente o a lo mejor también puede ser por grupos geográficos. Pero ahorita pues tenemos las tres grandes religiones del libro, que son obviamente los hebreos, cristianos y los musulmanes, son el islam. Esa es la religión del libro, o sea que vienen de un mismo libro con sus derivaciones. Y después tenemos las orientales, que también son un sincretismo de toda esta parte. Y tenemos pues los budistas, los hindús, los jainistas, y todo eso es como en una licuadora, ¿no? Y todavía, por ejemplo, las de África, que son tan desconocidas para nosotros, que debe de tener un sinfín de mitos. Y de ritos. Y de también, ritos que ¿sí? se convertirían en religión, entonces. Lo que sucede es que al principio todas las religiones arcaicas están ligadas con los elementos de la naturaleza. Si tú te fijas, todos los dioses son o dios del fuego o la diosa de la tierra. Los astros también tienen mucho que ver en todas las religiones siempre se le arcaicas. adora, bueno, no siempre, en muchos lugares se le adora al sol, ¿no? Entonces el sol es un elemento principal como dios representativo de todo lo que existe. Sí, porque es que sin el sol no puedes vivir. Y entonces en el momento que el ser humano se da cuenta que eso está ligado íntimamente con su existencia, si el sol no sale, no puedes vivir. Ni tú, ni las plantas, ni los animales, ni absolutamente nada de lo que te rodea. Sería incontable poder decir cuántas religiones existen en este momento. La verdad es que sí. Y también cuántas han existido durante toda la época de la que tenemos historia. De la que podemos rastrear también. Claro, porque si es antes de la prehistoria, pues habrá infinidad. Sí, por eso dentro del estudio de las religiones, pues tenemos la sociología de las religiones, tenemos la psicología de las religiones y la antropología de las religiones. Y todas estas derivaciones de esta misma ciencia pues nos van dando pistas, ¿no? Nos van dando pistas de cómo eran, qué pensaban, por qué lo hacían. Y es un mundo muy complicado porque no tenemos, casi todo es por tradición oral, ¿no? Hasta que aparecen los libros sagrados. Y entonces, ¿qué libros sagrados conocemos ahorita? Pues tenemos la Biblia, ¿no? Tenemos el Mahabharata, tenemos el Rig Veda, esos son los orientales. Y de este lado pues tenemos el Torá, el Corán, y infinidad de libros sagrados que la verdad es que todos ellos tienen muchas influencias de otras religiones mucho más antiguas que la nuestra, ¿no? Con la que ahora nosotros nos identificamos. Y en la mayoría de las religiones que tú has estudiado, ¿siempre hay el bien y el mal? Sí, siempre vamos a tener esta dualidad, ¿no? Ya sabes, este signo de los japoneses que tenemos el yin y el yang, siempre está representado en las religiones arcaicas lo que es la energía, digamos que femenina y masculina, la energía que es positiva y negativa, porque todos son polos opuestos que se complementan. Aquí el problema que nosotros tenemos es que a veces tenemos con esta idea muy occidental, ¿no? Muy judeocristiana, que todo lo que tenga, o sea, solamente debe haber un bien, ¿no? Y el mal no debe existir, no debe estar, y no es así. En realidad, las cosas tienen que ser duales. Para que haya un bien, tiene que haber un mal. Si no, pues no sabrías lo que es el mal, ¿no? Entonces aquí son indispensables los dos personajes. Los dos. El que viene a hablarnos del bien y el que viene a provocar la tentación del mal. Sí. Uh-huh. Y además, como podemos ver eso, podemos ver también las energías tanto masculinas como femeninas. ¿Por qué se le dio la connotación negativa a la energía femenina y la positiva a la masculina, ¿no? Cuando no debe ser así. Por cierto, ¿por qué? O sea, ¿hay alguna explicación de por qué somos la energía negativa, las mujeres? Yo creo que con lo que yo he estudiado es que la mujer siempre estuvo muy ligada
con la naturaleza, ¿no? La mujer, imaginémonos que están en las cavernas y entonces el hombre sale a cazar, trae, su única preocupación es cómo le hago para matar al mamut y llevarles este pedazo de carne, y la mujer tiene esta parte de reflexión, de tiempo para estar observándose tanto ella como su alrededor, y entonces se da cuenta que su propia fertilidad está ligada con los astros, con la luna y con las plantas. Entonces ella se da cuenta de cómo le va a hacer para poder domesticar esa parte y poderla utilizar a su favor. Y de ahí viene toda una connotación de sabiduría de la naturaleza, en donde el hombre no se detiene ni siquiera a pensarla. Y a la hora que voltea, pues la mujer ya le lleva mucha ventaja. Y entonces ya se convierte, acuérdate que le tememos a lo que no conocemos. Y obviamente empezamos a ser peligrosas, porque podíamos manejar tanto las plantas, ¿no?, como las fases de la luna, como nuestra propia fertilidad, ¿no?, nuestra propia existencia como seres humanos. Y entonces ahí es donde se da cuenta que ella le lleva una ventaja, y pues olvídate, al rato ya éramos las brujas y hechiceras y demás. Claro, no muy conveniente para ellos. No conveniente para Bueno, nosotros. y volviendo a las religiones antiguas, ¿tú qué nos puedes decir o cuáles puedes mencionar de las religiones de Oriente? Mira, tenemos, por ejemplo, el budismo. El budismo es una respuesta a los Vedas, ¿no? La más antigua que tenemos registro en historia de religiones son los libros de los Vedas. Los Vedas son brahmanes o brahmines, que es la casta sacerdotal. Y ellos lo que tienen es el conocimiento, como en todas las religiones, ¿no? El sacerdote es el que tiene el conocimiento, la verdad. Entonces tienen los libros y ellos son los intermediarios entre el ser humano normal y los dioses, ¿no? Pero hay tal abuso y tal situación para oprimirlos, que se empiezan a dar cuenta que necesitan ellos llegar a la divinidad sin ningún intermediario. Y entonces es cuando surge el budismo, ¿no? Ellos se sientan alrededor de alguien, del maestro o de alguien que sabe, y así empiezan a contactar de manera personal a los dioses, que en la religión védica no era así. ¿Cómo era? Ellos eran los que controlaban O sea, los sacerdotes y los reyes, ¿no? La clase de los reyes y los aristócratas eran los que controlaban al pueblo. Y entonces, a través de la religión y del gobierno, como en todos lados, controlan a la gente, y la gente no puede tener acceso a esta parte divina. ¿Por qué? Pues porque ellos eran los que tenían pues las leyes y tenían los libros sagrados, y ellos son como una rebeldía, es una respuesta a cómo funcionaban las cosas en ese entonces. Y luego llega el budismo y todo se va cambiando, de que tú eres quien te debes de religar con tu Dios, no un sacerdote haciendo Claro. la triangulación. Exacto. Bueno, y cuéntanos qué pasa ahí con Buda, porque ¿por qué se llama budista? Bueno, él lo que tiene es que era una persona, era rico, ¿no? De la nobleza, y se casa y tiene su hijito y demás, pero se da cuenta que debe haber algo más, que él no está, digamos, contento con lo que está pasando. También se da cuenta que los sacerdotes tienen el control de los reinos, o los pequeños reinos que había entonces, y entonces se va a una vida de retiro, en donde empieza a buscar la manera de llegar a la verdad, pero sin estas normas que ya se habían establecido con la religión védica. Y entonces se cuenta que bajo un árbol, ¿no?, él está meditando y no comía más que 3 granos de arroz y tenía una vida de suma abstinencia. Y en ese momento es cuando llega al nirvana. Al llegar al nirvana, él entiende... Perdón, ¿qué es el nirvana? El nirvana, bueno, en meditación, ¿no?, vas
subiendo de niveles de conciencia hasta que llegas al chakra de la cabeza, que es el Sahasrara, y entonces se te revela la verdad, ¿no? Tienes mayor conciencia de todo lo que eres. Exacto, Okay. de dónde vienes, ¿no? Se te revela la verdad o se te revela aquel que es divino, ¿no? Aquel ser o aquella energía que es divina. Y entonces él regresa, ¿no? Regresa de esta meditación y le cuenta a la gente que lo seguía todos los pasos que deben de seguir para llegar a esto. Porque al final de cuentas, si no hubiera regresado, pues no lo hubiéramos sabido nunca, ¿no? Claro. O sea, lo hace. ¿Y también hay un libro una... sagrado? No hay un libro sagrado, pero sí están pues las enseñanzas, ¿no? Lo que se cuenta que él dijo, pero volvemos a lo mismo, no tenemos históricamente un documento ni un libro en donde nos pueda decir es que sí lo dijo y aquí él lo escribió, como en todas las religiones, que ese es nuestro gran problema. Y platicábamos de algo increíble, decía él que todos podemos llegar a ese nirvana, sí, pero había alguien que no podía llegar. Así es. ¿Quiénes decía Buda que no podían llegar? Bueno, en específico las mujeres, ¿no? Las mujeres no estamos aptas, ¿no? Aptas para llegar al nirvana. No sé si fue la palabra pero sí, las mujeres no pueden llegar al nirvana, tienen que volver a reencarnar en hombres para poder llegar al nirvana. Okay. Él acepta en su grupo de gente, acepta a las mujeres después de un buen tiempo, después de que regresa, y estaba muy renuente a que las mujeres lo siguieran y estuvieran cerca de él, porque su argumento es que la energía femenina, obviamente, pues es distractora para los hombres. Caray. Entonces no se pueden concentrar. Los hombres se distraen con las mujeres y entonces se olvidan de que tienen que llegar al nirvana. Y tienen que llegar al nirvana. Y se dedican a otras Exacto. cosas. Ok, me parece correcto. No pueden llegar porque se distraen, ¿no? La energía femenina distrae. Y además esa historia también la vemos con Shiva, ¿no? Cuando ves que él se va porque ella lo distrae y todo el tiempo está alrededor de él y alrededor de él y alrededor de él. Y esta historia tan chistosa, en donde también está mal interpretada, porque ves que hay antes de que llegaran los ingleses a India, las mujeres viudas se aventaban a la pira. O sea, no tenía ya sentido su vida. No tenía sentido su vida, pero ¿por qué tenían que arder en el fuego del hombre? Por esta historia que tenemos, en donde ella, supuestamente danza, ¿no? Porque ellos hablan mucho de danzar, las energías danzan, y entonces Shiva danza mucho con su esposa todo el tiempo, y entonces obviamente es un simbolismo, ¿no? Las dos energías se comunican y se entrelazan, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Él se da cuenta que está muy contento con ella, tiene no sé cuántos siglos y siglos de luna de miel, pero se da cuenta que tiene cosas que hacer allá afuera, ¿no? Y entonces cuando ellos dejan de danzar, ¿no? De tener este intercambio de energías, ella se queda pues muy triste y muy decepcionada de que él se va y demás, y entonces es como se interpreta la viudez, ¿no? En estas tierras, y entonces ella tendría que quedarse para ser feliz, tendría que quedarse ardiendo en el fuego del marido toda su vida, ¿no? Hasta en el momento que Shiva toma la decisión de irse porque tiene que hacer otras cosas en el mundo, y entonces lo traducen y lo entienden como que una viuda tiene que aventarse a la pira del marido, ves que incineran allá, y entonces se aventaban vivas, ¿no? Una cosa que no podemos entender aquí en Occidente, pero viene de esta mitología, precisamente. Okay, nos acabas de contar una mitología, sí, que se vuelve sagrada, sí, y que conforma una religión. Sí. Así es como deben de ser las cosas, entonces. Así es como ellos interpretan algo que está escrito, pero que se vuelve, pues para nosotros occidentales, una salvajada, ¿no? Sí, pero para ellos es sagrado, ¿cómo puedes arder en el fuego de tu esposo? Pues aviéntate a la pira, pero no es literalmente eso, ¿no? Yo creo que nos pasa lo mismo en la Inquisición aquí, en donde había que
purificarnos, ¿no? Porque el fuego para nosotros en Occidente es purificarse, y entonces pues te iban a purificar de todas estas maldades que traías, ¿no? Oye, pero yo creo que esta religión que inicia Buda es muy entendible, porque realmente no necesitaríamos un intermediario entre Dios y nosotros, o sea, tú puedes sola. Sí. Sin embargo, hay otras más religiones que siempre hablan de un sacerdote que está presente hasta la fecha. Nosotros los católicos necesitamos sacerdotes o pastores, alguien que nos guíe y que nos diga por dónde es el camino. Entonces, por ejemplo, el judaísmo, cuéntanos algo del judaísmo, cuál es su libro sagrado, desde dónde parte la historia del judaísmo, por qué es necesaria, y de ahí cómo surgen las otras religiones del libro. Bueno, es un tema amplísimo, pero te puedo contar que obviamente es el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos los 5 libros del Pentateuco, en donde nos platican, bueno, uno es la Torá, que es la ley, y los demás son las explicaciones a los libros. Tenemos el Apocalipsis, tenemos el Génesis. Entonces nos explican el principio de las cosas, ¿no? Quién las creó, cómo las crearon, y cómo es que Dios crea al hombre también, ¿no? A imagen y semejanza de él, en fin, todo esto ya lo sabemos. Y lo que pasa con el judaísmo, en un judaísmo muy antiguo, es sí había los patriarcas, ¿no? Existían, y eran pues los jerarcas de la iglesia, y lo que hacen es que pues llevan al pueblo de Israel, ¿no? Porque es un pueblo que siempre está buscando su territorio y demás, pero en la caída del primer templo, pues los patriarcas desaparecen, porque estuvieron a punto de desaparecerse, ¿no? Pero es una de las religiones más antiguas, o la más antigua, que es monoteísta. Es la más antigua monoteísta. Las demás religiones siempre fueron politeístas. Siempre creímos que había muchos dioses, ¿no? Había un panteón enorme de dioses en cualquier religión arcaica, pero el judaísmo se concentra en uno solo. Ok, y ahí tendríamos que platicar que dentro del judaísmo, pues su libro sagrado se va creando con el tiempo, y ya quien lo escribe o quien recibe el dictado es Moisés. Sí. Moisés recibe esta información que se llama el Pentateuco, que como decía son 5 libros sagrados. Uno dijiste que es el Génesis, el Levítico, el Éxodo, Apocalipsis y el Números y el Deuteronomio, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, dentro de eso nosotros vemos toda la historia, digamos, de una familia. Ajá. Así es. Y esa familia nos va narrando que primero existió fulano, luego existió otro, cuáles fueron sus hijos, cómo Dios los elige para ser los patriarcas de un gran pueblo, de una gran familia. Y bueno, todo eso lo hemos platicado en este programa cuando hablamos de mitología hebrea. Es muy bonita la mitología hebrea cuando la vemos como un mito, no como una religión, porque entonces aquí a lo mejor tendríamos que platicar que lo que aquí se expuso cuando hablamos de los hebreos y su mitología, pues fue el nacimiento de Abraham, y luego como Abraham tiene unos hijos, y luego tiene una esclava, y tiene más hijos con la esclava. Sí, que tiene que elegir con esos hijos. En fin, problemas familiares muy lógicos, sí, muy lógicos, normales, que siguen pasando en la actualidad. Pero dentro de toda esta fase, Dios eligió a esa familia. Así es. Dentro de este elegido. Planeta Tierra, Dios elige a esa familia y los hace ahora sí que los elegidos para Él. Y es un Dios que no permite que quien no nació en esa familia entre, y tampoco permite que salga, porque les echa una maldición. Y entonces vemos como que hay un Dios enojado, un Dios que castiga demasiado. Cuéntanos de esa historia. Sí, es un Dios que hace que aprendan los humanos, ¿no? A través del temor, ¿no? Si no haces esto, te va a pasar esto, y si no haces esto, entonces te mando cualquier calamidades y lo que les pasó a los egipcios, ¿verdad? Les mandó 10 plagas terribles que también hemos platicado aquí. Y todo les pasa porque eso es la desobediencia, ¿no? Es una situación de castigo y de temor, ¿no? Y de miedo, porque hablando de temor y miedo, ¿no? Lo platicábamos hace poco, es que el temor a Dios no es miedo. En religiones el miedo es
algo que te aterra, que te paraliza y que no puedes manejar, ¿no? Uh-huh. Y el temor es el respeto a ciertos cánones que tienes que seguir como una persona, ¿no? Porque el judaísmo es una religión que es ética, absolutamente ética, y tiene que ver con el comportamiento de las personas. O sea, sí se cuestiona el comportamiento de las personas, aunque después, yo te estoy hablando del judaísmo primitivo, ¿no? Aunque después ha sido derivando en muchas cosas y ha tenido un montón de asegúnes a través de la historia, ¿no? Claro. Pero la podemos definir en religiones como una religión ética en donde sí te cuestiona el Dios tu comportamiento y si no lo tienes te castiga. Okay. Entonces ahí es... Por eso viene el temor. Es el respeto, sí, por obedecer las normas. Por las normas, porque tienen que ver con tu propia existencia, ¿no? Y el convivir con los demás. Claro. Ok, bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos porque todavía nos falta que nos platiques cómo de la religión o del judaísmo surgen las religiones que ahorita están como pues muy fuertes, que sería el islamismo. Sí, el cristianismo y el islam. Ajá, y entonces, bueno, estas dos religiones que son fuertes y que ahorita están causando hasta miedo, ¿no? Porque, sí, bueno, ya cuando te das cuenta que todo viene de lo mismo, a veces no entiendes por qué se pelearon, pero ya nos explicarás ahorita. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y les recuerdo que este programa es un programa patrocinado por la Escuela Albedo. Y recuerden que esta escuela tiene una infinidad de cursos preciosísimos, pero quiero invitarlos a uno especial que va a dar Ana Lorena. Exactamente, cuéntanos de tu curso. ¿Cuándo empieza tu curso? Bueno, se llama Inicio de las Creencias Religiosas. Empieza el día 4 de octubre ahora, el martes, en Zona Esmeralda. Zona Esmeralda, vamos a estar allá, ok. Sí, y bueno, vamos a tener este curso de la iniciación. Empezamos con qué es lo sagrado, qué es religión, qué es conciencia, qué es mito, qué es rito, pero ya más a profundidad, ¿no? Bueno, va a estar hermosísimo. Sí, yo los invito a que todos los que viven en Zona Esmeralda se vayan preparando para este curso porque de veras está maravilloso. Es una cosa que te deja tanta cultura y tanto entendimiento de muchas cosas que realmente vale la pena. ¿Qué día va a ser? Son un martes cada 15 días. Y empezamos el 4 de octubre. ¿En dónde exactamente? En el club de golf. No, es en el club La Estadía. Ajá, en el club, sí, La Estadía. Que está en Zona Esmeralda. Y por supuesto para los amigos que viven más al sur, pues vamos a convencer a Ana Lorena para que nos acompañe algún día a la Colonia del Valle, a Albedo del Valle. Sí, con mucho gusto. Y pues allá nos dé una plática un sábado para que los que viven muy al sur puedan también escucharte con estos temas y aprender muchísimo. Yo encantada, Tere, muchas gracias. Conste, ¿eh? ¿Sí? Bueno, les mandamos saludos a unas personas que nos están escuchando, fíjate. Está Alf escuchando este programa, está Margarita Moctezuma, Fabi también en Zona Esmeralda, Dulce, Sakura, Fernanda, Beatriz Rodríguez, Silvia Cordero y Moret. Saludos. Si hay alguien más que esté por ahí, por favor escríbanos para mandarle un saludo y por supuesto agradecerles que nos estén escuchando con este tema tan maravilloso. Bueno, seguimos, Ana Lorena, cuéntanos. Del judaísmo surgen otras religiones. ¿Cuáles son las que van a surgir en base a todas estas creencias? Bueno, por supuesto, la religión cristiana, ¿no? El judaísmo, Cristo es judío, ¿no? Y él viene, como bien lo dice en la Biblia, él viene a hacer cumplir la ley. La ley es la Torá. Okay. Y al decir nosotros católicos, estamos hablando que esa palabra tiene una connotación en donde significa, es la Iglesia Universal. Eso ¿católico es lo que significa la Iglesia Universal? La Iglesia Universal. Entonces, en realidad somos cristianos, o son cristianos los que creen en Cristo, y de ahí hay infinidad de ramas. El primer cismo de la Iglesia cristiana es alrededor del año 70 después de Cristo, por este asunto de los cristianos ortodoxos
aquellos que ves con sus churritos aquí a los lados. Con sus caireles. Y sus caireles, ellos son los patriarcas de la iglesia y quedan del lado oriente, ¿no? Por allá por Rusia y toda esta parte. Rusia, Turquía, Grecia, muy al norte, exacto, ¿no? muy Ajá, al norte. muy al norte Y de así, Turquía. entonces, toda esta parte se queda con una visión diferente de la vida de Cristo. Y sobre todo el gran enfrentamiento de pensamiento es porque ellos no entienden cómo es que del Padre surge el Hijo y del Hijo es el Padre y luego el Espíritu Santo también es de la misma esencia que del Hijo, como que primero fue el Espíritu Santo, después el Hijo. Entonces, este tipo de cuestiones que ya las platicaremos en su momento a profundidad porque hay que explicarlas desde un principio, se separan, se excomulgan. El Papa excomulga al patriarca, el patriarca al Papa, y entonces hay un cismo, se le llama el primer cismo de la Iglesia, y se separan. Y entonces es la Iglesia cristiana ortodoxa y la Iglesia católica de Roma, ¿no? Okay. Tenemos dos vertientes de ahí, y de ahí, bueno, pues obviamente aparece muchos siglos después, tenemos a Lutero, ¿no? Uh-huh. En donde comienza a volverse el ser humano a pregunta y pregunta por qué, y esto no me cuadra, y esto tampoco me cuadra, y entonces vienen los protestantes, ¿no? Y de los protestantes, bueno, tenemos también una rama gigantesca están los anglicanos y están los de los evangélicos y un montón de ramas ya en donde la base es creer en Cristo, sí, pero con muchas derivaciones y muchas pues diferentes formas de ver a la religión. Oye, y viendo esto, ¿los judíos en quién creen? En un Dios Dios. Padre, sí. En Pero Dios, no, en no lo Yahvé. pueden mencionar. En Yahvé. Bueno, Acuérdate Yahvé. que en la Cábala, pues tú lo sabes, Tere, ellos no tienen vocales, ¿no? Entonces, si tú escribes el nombre de Yahvé, son sonidos, ¿no? Uh-huh. Porque recordemos que el libro es la palabra. La palabra es sagrada para todos los que tenemos un libro sagrado. La palabra es sagrada y al ser sagrada es parte de esa misma esencia divina, y entonces pues ellos creen en Yahvé. Yahvé es el Dios principal de los hebreos. Y no tiene forma. No tiene forma. No se le puede representar en alguna figura, alguna escultura, nada, simplemente es nada, no el puedes, todo. Es el todo. Sin embargo, para la época del Renacimiento, pues tenemos ya esta parte en donde lo empiezan a representar pues como Zeus, ¿no? Uh-huh. Es exactamente igual como a Zeus, sí. Un dios de los griegos. Y es cuando sale, ¿no? Cuando sale la mitología otra vez a todo lo que da, y entonces se empieza a justificar y a legitimizar a la mitología, pero a través del cristianismo o a través del catolicismo, y por eso tenemos estos lugares bellísimos, ¿no? En Roma y en todo Occidente, el centro de Europa, en donde todo que es está producto de las representado. creencias, y el arte pues sale por claro, todos lados, ¿no? Para explicar todas estas historias. Pero tenemos entonces ya las figuras o personajes hebreos o cristianos, pero con toda la influencia de los griegos, ¿no? Okay. Y de ahí, entonces los judíos creen en Yahvé. Sí. Los cristianos en su origen creen en Cristo. Sí. Decías que creen en Cristo, pero también creen en Dios Padre y a la vez en el Espíritu Santo, y a veces es como muy complicado entender quién es quién, pero a la vez todos son uno. Exacto. Uh-huh. Ese es este misterio en donde se habla de la triada divina, que lo tenemos también representado en muchas otras religiones arcaicas incluso. Pero aquí lo curioso es que hay muchos autores en donde dicen, bueno, como del Padre nace el Hijo y luego el Hijo el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda esta energía femenina que tiene que estar presente para cualquier manifestación de vida, ¿no? No aparece. Incluso para nosotros, ¿no? ¿No podríamos considerarla que es el Espíritu Santo? No. Tampoco. No, porque acuérdate que el Espíritu Santo no tiene ni forma de mujer en ningún lado, lo vemos iconográficamente hablando, no está.
El Espíritu Santo es una palomita, sí, ¿no? O una cosa etérea ahí que no... Que sería como una energía. Es una ¿no? energía. Que al aletear provoca vibraciones en todo el cosmos y esas vibraciones algún día se van a unir y van a formar algo, pero no tenemos podemos expresarlo de otra manera. Exacto, no está representado como la figura femenina, de ninguna forma. Y de ahí viene toda la mitología cristiana. Sí. Quién es Jesús, dónde nació, es hijo de una virgen, lo mandó Dios Padre para hablar de la palabra de Dios, y bueno, todo lo que nosotros como católicos cristianos o cristianos católicos sabemos. Sí. Sin embargo, hay cismas, como dijiste, la religión cristiana se empieza a dividir. Sí. ¿Todos ellos creen en lo mismo? O sea, a pesar de esta división, ¿creen en un Cristo? Pues los cristianos sí, los cristianos todos creen que Cristo es el Dios encarnado. Ya seamos católicos, evangélicos, luteranos, no importa. Las formas son las que cambian, ¿no? Okay. Muchas veces uno piensa, no, bueno, es que ellos no son católicos, entonces no creen como nosotros. No, sí creen en Cristo, pero en no esencia, creen en la Virgen. Pero las formas, es que ese es el tema, es que a veces creen que la Virgen es santa o fue santa, otros no, la toman como la Madre de Dios y se acabó, y así va viendo diferentes formas, ¿no?, de entender la historia de Cristo. Pero el punto principal es que es Dios encarnado y que efectivamente es un Dios para nosotros, como a los hebreos es Yahvé. Y para el Islam, Alá o Yahvé es lo mismo. Ellos tienen el último profeta, es Mahoma, es el único y el último, y su Dios es Alá, y se acabó. No hay nada más allá, ni nada más atrás, ni adelante, ni a ningún otro lado. Es una religión simple. Se le llama simple en el sentido de que solo en 30 años, 40 años se pudo hacer tan fuerte y se consolidó en estos pueblos árabes en donde fructificó. ¿Eso qué es? ¿El Islam? El Islam. El Islam también es del mismo libro, ¿no? Viene de las mismas creencias hebreas. ¿Y el Islam es lo mismo que los musulmanes? Sí. El Islam es la religión. El Corán es el libro y los musulmanes son todos estos grupos árabes que se pudieron, digamos que unificar, se pudieron juntar y entonces hicieron como una sola fraternidad, digamos, ¿no? Una sola forma de pensar, tanto en sus leyes como en sus costumbres y en su cultura. A eso se le llama musulmán. Por eso tenemos el tema de que después se convirtieron en los moros, pero llegaron los musulmanes hasta el sur de España. Entonces, claro, por eso tenemos la hermosísima Alhambra y toda esta parte, porque es una parte musulmana. Claro, ¿no? Y sobre todo en España, que dejaron tantas construcciones tan maravillosas, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces los musulmanos, que son un grupo de árabes que se unieron, sí, porque creyeron bajo una Mahoma, misma religión, bajo una misma religión que es el Islam. Ellos conforman el Islam. Sí. Pero también ellos se han dividido. Bueno, lo que pasa es que otra vez la historia de una familia, no la historia de Mahoma, y Mahoma se casa y demás, y para no hacerlo tan largo, resulta que él no tiene hijos varones. Entonces acuérdate que eso en la religión para ellos es muy importante. ¿Solo tuvo una hija? Tuvo una hija que es Fátima, y entonces se queda, el poder se lo van, cuando él fallece, pues se lo van pasando de generación en generación, y se lo queda un sobrino de él, y bueno, de ahí nacen como dos tribus distintas, ¿no? Ya con intereses políticos y geopolíticos complicados, y entonces se dividen en sunitas y chiitas, ¿no? Que ahorita esto lo oímos mucho y que es muy actual, y cómo es posible, es que ellos son sunitas, no es que ellos son chiitas, ¿no? Porque no están legitimizados desde digamos, de línea directa de Mahoma, ¿no? Entonces se pelean esta legitimidad de sangre, digamos, ¿no? Oye, ¿y los islamitas o los musulmanes también creen en Jesús? Ellos no como Dios encarnado, pero sí es un profeta. Es uno de los profetas anteriores a Mahoma, pero Mahoma aparece en hasta el año 1000.
¿no? Es una religión, por eso te digo que es una religión pues se expande muy rápido y surge pues mucho después que la cristiana y mucho después que la judía, ¿no? Entonces aparece en el año 1000 ya como una religión fuerte, ¿no? Que ya pueden organizarse y luchar por su Dios. Gracias a eso tenemos, bueno, lo que fue el Imperio Árabe, ¿no? Que llegó hasta que dominó 800 años en España. Sí, ellos se unen gracias a esa religión. Ese es, en historia, lo que vemos es que Mahoma une a todos estos grupos y los hace súper fuertes, ¿no? Oye, gracias a eso. Y entonces tenemos en este momento estas religiones que son muy fuertes y de alguna manera, pues, cuando entras a sus templos, son muy diferentes a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, nosotros entramos a una iglesia católica y vemos santos por todos lados, vemos un Cristo sangriento que da lástima, que da horror. También vemos el sufrimiento de la Virgen María y luego vemos a los santos con sus equipos, como debe de ser, digamos, equipos, me refiero a su vestimenta y con su cruz. Sí. Y es una forma de que cuando nosotros entramos nos cuenta la iglesia inmediatamente la historia. Sí. Entonces, entramos en la iglesia como la vez pasada que fuimos a la catedral y que nos contó la catedral toda su historia. Cuando tú entras a una iglesia, lo primero que ves es un Cristo sangriento. Sí. Y te conmueve y te da tristeza. E inmediatamente lo que te hace recordar es que Él se sacrificó por ti, porque eso es lo que nos han dicho. Sí. Bueno, pero cuando entras a una mezquita, es completamente diferente. Sí, claro. No hay ninguna imagen, no hay ningún Cristo, no hay ningún santo, no hay nada. No hay nada. ¿Qué es lo que hacemos en una mezquita? Bueno, lo que pasa es que son las adoraciones a Dios, pero tanto los hebreos como ellos tampoco pueden representar a Dios, porque a Dios no se le puede ver, ¿no? El que lo ve se muere. O sea, es tan fuerte y tan poderoso que no podríamos ni observarlo, ¿no? O sea, la gente que no, lo que entienden por no poder ver a Dios es que no lo puedes ni representar, ni tampoco puedes jugar con una imagen a la que no conoces, no sabes qué es, ¿no? No la puedes colgar en el cuello. Lo más que pueden hacer en una mezquita es esta representación de Dios, que es la naturaleza, y por eso tenemos tantas figuras geométricas que simulan a la hojita de la naturaleza, ¿no? O tal vez las estrellas, las formas geométricas que la naturaleza nos regala. Eso es lo que pueden ellos plasmar, ¿no? Si ves, hay muchísimas flores, ¿no? Sí. Muchos colores y esa es la iconografía. En los templos de los musulmanes que se llaman mezquitas. Exacto, esa es la iconografía que se puede ver. ¿Has entrado a algún templo judío? En un templo judío tampoco hay representación de Dios, incluso no se puede decir, ¿no? Ni siquiera se puede mencionar el nombre. Ni siquiera puedes mencionar el nombre de Dios, porque no hablarás de Dios en vano, ni dirás absolutamente nada, es profanar su nombre, ¿no? Entonces, solamente se remiten mucho a las escrituras, ¿no? A lo que está en el libro. Okay. Y así es como lo adoran y así es como lo... Entonces diríamos, los judíos tienen un libro sagrado que se llama la Torá. El Antiguo Testamento, está en los Pentateucos y todo esto que hemos hablado. Luego, los musulmanes o islamitas tienen otro libro que se llama el Corán. El Corán. Y los cristianos católicos, el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. La historia de Jesús contada por diferentes evangelistas. Por diferentes, sus apóstoles, ¿no? Y pues tenemos los evangelios, los cuatro evangelios, que sería también muy interesante poder irlos desmenuzando desde la historia, ¿no? Claro. Porque por ahí también se dice que pues hubo muchos Juanes y hubo muchos Mateos y hubo muchos Marcos, ¿no? O sea, no es mismo. Es un nombre, un nombre como de jerarquía dentro de la religión. No es que te llames así, sino que hiciste el papel de un Marcos que viene a contar, o te ganas ese papel, ¿no? Que también en ese sentido así es como les daban unos nombramientos. Entonces, oye, no es... Y ahorita nos platicaste las divisiones que ha habido entre los musulmanes con su religión, entre los católicos, que se fue dividiendo la religión, pero también los judíos han tenido sus divisiones. Pues no, en realidad los judíos
yo creo que como son el pueblo elegido, ellos incluso lo que son musulmanes y los judíos no tienen una división tan fuerte como nosotros, ¿no? Sino que unos son más radicales que otros, en el sentido, con los musulmanes unos son más radicales, los chiitas con los sunitas, y unos son más apegados a las leyes que otros, igual que los judíos. Vemos a los judíos ortodoxos, que nosotros les llamamos, ¿no?, que hacen exactamente lo que el libro les dicta, y otros que son un poco, ahora diríamos, más light, ¿no? Okay. Pero en esencia tienen esta misma forma y concepción de su Dios. Los cristianos no. Los cristianos sí tuvimos un cisma. O sea, no, los cristianos, en cuanto a filosofía y concepción de Dios, sí tenemos fuertes contradicciones. Ahí sí hay una división. Podemos hablarlo desde la historia de religiones como división. Ni unos ni otros, los demás, no están divididos, ¿no? Son más apegados o no. Oye, ¿y ahorita qué es lo que hay más en el mundo? ¿Más musulmanes, más judíos? Bueno, no musulmanes, islamitas. Sí. Más católicos, cristianos. Evangelistas. Mira, ¿qué hay? O sea, ¿quién está ganando la batalla ahorita? Por ahí dicen que, no sé, en algunos años vamos a estar rodeados de musulmanes y toda Europa se va a volver musulmana. Lo cierto es que hoy por hoy somos los seguidores de Cristo, no católicos, no evangelistas, ¿no? Los seguidores de Cristo como tal somos mucho más, somos muchísimos más por esta división que hubo, ¿no? Ajá. Entonces, si los contamos, sí somos mucho más que los musulmanes. Entonces, yo creo que para que llegue realmente a que se nivele, incluso nos pase, pues sí, así faltan algunos siglos, ¿no? No creo que vaya a ser tan pronto. Ahora, dentro de las religiones hay una fase o una parte que se llama la liturgia. ¿Te acuerdas que nos contaron el otro día que la liturgia, creo que lo platicaste tú, que la liturgia es parte de esos rituales que se hacen en cada ceremonia? Uh-huh. Cada ceremonia que tú nos platicabas tiene una manera y una forma de seguirse esa ceremonia. Por ejemplo, me decías de los iniciados, o sea, cuando alguien se inicia en una religión se le hace una ceremonia especial que tiene una liturgia. La liturgia es cómo se va a hacer esa ceremonia. Uh-huh. Entonces, cuéntanos de esa ceremonia de iniciación. Bueno, en los tiempos antiguos siempre ha habido estas ceremonias, ¿no?, que son ritos de iniciación, en realidad, que lo que hace es que te recuerda ese mito o esa historia sagrada, y entonces la revives otra vez y la vuelves a revivir y la revives y la revives. Y tenemos, por ejemplo, pues tú debes de saber estos ritos de iniciación de Dionisio, ¿no?, o los eleusinos, ¿no?, que eran ritos que conmemoraban o traían al presente esta historia sagrada antigua. Y entonces nosotros lo que hacemos, los católicos, dentro es realmente ese rito, es regresar al momento en el que Jesucristo está en la última cena, ¿no? Y entonces comparte con sus discípulos el vino y el pan, ¿no?, que los convierte en carne y en su sangre. Y entonces es volver a estar en ese momento, regresarse a ese momento sagrado en donde haces el pacto con lo divino. Y los ritos de iniciación hay muchos. Por ejemplo, un rito de iniciación dentro del catolicismo, bueno, pues es el bautizo, ¿no?, es la comunión y también el matrimonio. Uh-huh. Porque estás iniciando una vida nueva, ¿no? Esa es realmente la profundidad que tienen los ritos. Traes al presente lo que te dijeron que era, ¿no? Entonces lo quieres volver a vivir. Por eso lo haces siempre. Ahora, tú dices que muchos ritos se comparan, por ejemplo, con el mito de Dionisio. Aquí hemos platicado de Dionisio en varios programas y hemos contado que Dionisio tiene que morir para resurgir. Sí. De hecho, por eso es el dios del vino, porque pues tiene que morir y resurgir para hablarnos de la resurrección, tal vez. Los mitos eleusinos que tú mencionas es eso, uh-huh, llegar al inframundo, llegar al lugar de la muerte y de ahí resurgir
y traerse nuevas verdades. Eso es lo que hace precisamente Jesucristo en toda esta historia de tal vez de la última cena, de compartir el pan con los demás y al tercer día resucitar. Y todos estos mitos yo los he encontrado en varias historias mitológicas. Entre ellas pues tenemos por supuesto la historia de Osiris cuando muere y luego resucita. Sí. Entonces, bueno, vamos viendo cómo se repite en una y otra mitología, pero algo debe de haber de cierto, porque bueno, cuando tanta repetición hay en tantos mitos de diferentes lugares y de diferentes épocas, es porque nos están señalando que uno debe de morir para resurgir en otra realidad. Sí, y tiene varios simbolismos y significados, porque muchas veces en tu vida eres de una forma y te paras y entonces te contemplas y dices, no, es que yo necesito, ¿no?, cambiar y resurgir y volver a ser y renacer y lo hemos visto a través de la historia muchas veces, ¿no? El mito también de que resurges de las cenizas y demás, tenemos muchísimos. Claro. Pero el tema es que siempre en religiones lo que vemos es esto que es la muerte, es una situación en la que el ser humano no ha podido descubrir realmente qué es y hacia dónde llegas, ¿no? Uh-huh. Entonces lo único que conoces es la vida, entonces siempre estás buscando esa parte, bueno, sí está la muerte y entonces en todas las religiones está el tema de resurgir, regresar a lo que conozco, ¿no? Uh-huh. Ya sea de manera material o de manera espiritual, pero siempre está este misterio de saber qué pasa con la muerte, qué hay más allá de esto. Y entonces tema que los tibetanos y que los egipcios dejaron de redactado perfectamente bien en sus libros de los muertos. Sí. Entonces dices, bueno, son libros tan antiguos y tan viejos que te narran cómo debes de entrar al inframundo, a quién te vas a encontrar, qué palabras les debes de decir. Yo les digo a mis alumnos de egiptología que es como la guía roji de el mundo de los muertos, porque te dicen hasta cómo te debes dar vuelta a la izquierda y a quién te vas a encontrar y qué palabra sagrada le debes de decir y luego cómo te debes de regresar. Entonces, bueno, si nos vamos a estas historias de los antiguos tibetanos y los antiguos egipcios, son mucho más viejas que todo lo que hemos platicado ahorita. Entonces, imagínate todas las historias anteriores que había para que ellos ya hubieran redactado todo este camino por el inframundo. No cabe duda que las historias de las religiones son básicas y necesarias porque gracias a ellas se da pauta, digamos, al arte. Sí. Lo vemos en el Vaticano, que todo lo que tú ves es arte y es un museo que te está poniendo todos los dioses que existieron y cómo es que esos dioses fueron tan venerados pero ahora están en un museo. Sí. Es historia. Pero cuando llegas a la Capilla Sixtina y puedes observar a ese Dios Padre que ya se pintó, como decías hace ratito, uh-huh, uniendo su dedito con el de Adán, el soplo divino, y te das cuenta que, bueno, hace poco estuvo aquí en México una muestra de esta capilla. Ah, es cierto. Te das cuenta de lo hermosísimo que es el arte a través de el misticismo, ¿no? O sea, sí, todo lo que te lleva el creer en un Dios, el entender estas historias y plasmarlas. Entonces ves ahí que Miguel Ángel, bueno, pues se sacó un 10 con todo lo que sí nos fue marcando. Sí, las religiones crean arte, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que el hombre tiene que representar, ¿no? De alguna manera tiene que representar lo que hasta donde le da su conocimiento y su entendimiento. Y entonces ahí te das cuenta que a través de esa manifestación, ¿no? El arte es una manifestación del haber y el hacer del hombre. Y el hombre, cuando se da cuenta que puede plasmar ese conocimiento que ya tiene, pues hace cosas bellísimas como las que decías tú, ¿no? Que hay en el Vaticano y demás. Hay un dato curioso que supe hasta hace poco. Resulta que ves que los griegos tenían templos para todo tipo de dioses, ¿no? Son, no sé, el panteón griego es enorme, pero tenían un templo para el dios desconocido. Ah, sí, ¿sí? ¿Qué tal? Para el dios desconocido. El que llegara. Para el que llegara por si se les hubiera salido, ¿no? De contexto, o no se acordaran quién es, o no lo hubieran, no se fuera a ofender. Y esto los cristianos cuando llegan y cae el Imperio Romano, lo pueden retomar y entonces
ese templo fue muy importante para la consolidación de la creencia cristiana, ¿no? Porque llegó ahí el cristianismo. Era el hueco que faltaba, ¿no? Ajá. Entonces es muy interesante. Es interesantísimo eso de las religiones. Sí. Bueno, pues, ¿algo más que quieras decir? A ver, una pregunta. Tienen una pregunta de parte de Maricruz Guerra. Sí. Y ella dice: hola Lorna, Tere y Lore. Está increíble el programa. Me gustaría saber en dónde está estudiando licenciatura en Humanidades, Lore. ¿Dónde crees, querida amiga? Dile dónde. Estoy estudiando en el CUI. En el CUI, en el Centro Universitario. Sí. Ajá. Que está, por cierto, por Lomas Verdes. Pero esta misma carrera la dan en la Ibero. Yo me acuerdo que la estaban dando en la Ibero hace unos y en años. el claustro de Sor Juana. Ajá, en también. el claustro de Sor Juana, que está en el centro. En el centro, Ajá. sí. Bueno, el CUI antes era Claustro de Sor Juana, hace sí. muchísimos años que yo estudié ahí. Antes era el claustro de Sor Juana, Antes. ahora ya es el CUI. Sí. Es el Centro Universitario de Estudios De Integración Humanística. Integración Humanística, que está en Lomas Verdes. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada más? ¿Tú algo que quieras agregar? Porque ya tenemos que irnos. Bueno, pues mira, agradezco mucho este tiempo, lo disfruté mucho, gracias Tere. Gracias, y Ana. solamente les quiero dejar como una reflexioncita, que Buda decía que lo que piensas lo serás, que lo que sientas lo atraerás y que lo que imagines lo crearás. Así que esa es la historia de... A cambiar nuestros pensamientos en positivos, porque Exacto. si nos lo está diciendo así, quiere decir que lo que tú pienses lo vas a hacer, así es que hay que pensar bonito, ¿verdad? Y en eso pensaban, entonces cuando piensas en dioses, pues vas a pensar en cosas divinas y que te van a proteger, ¿no? Bueno, entonces, concluyendo, las religiones son necesarias porque el ser humano necesita religarse o contactarse con la divinidad. Sí. Lo que a lo mejor no es necesario es un sacerdote. Y ya sería todo. Sí podemos todos los seres humanos, aunque Buda diga que no, unificarnos con la realidad o con la divinidad. Yo creo que sí, yo creo que también los dioses están hechos, ¿no? Para darnos a nosotros una explicación de qué estamos haciendo aquí y quién nos trajo aquí, ¿no? Y por qué somos como somos. Perfecto. Bueno, pues vamos a cerrar este programa. Yo agradezco infinitamente a Ana Lorena. Sé Gracias. que ella siempre tiene miles de cosas que hacer. Está estudiando, tiene una familia muy bonita, tiene 3 niñas, un marido muy buena onda. Y pues ahora sí que tiene muchas cosas que hacer y se dio el tiempo para venir a platicar de todos estos temas tan hermosos. Y le vamos a pedir que regrese otro día, que ella pueda, que se haga un espacio para Cuando que nos quieras, siga contando cuando quieras, de yo todas encantada. estas historias, ¿sí? Claro que sí, muchas Pero de gracias. momento que se aparte del 4 de octubre, Sí, ¿verdad? los Martes espero, 4 de octubre a las 10 de la espero el mañana. 4, en esta fascinante ciencia. Historia y viaje que vamos a hacer por todas las Sí. religiones. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Lorna, ¿ya no hay más? ¿Ya nos podemos ir? Ok. Bueno, chicos, hasta luego y hasta dentro de 8 días que vamos a platicar de la Güera Rodríguez con Armando Castillo. Hasta luego. Hasta luego. Soy Tere Flores y te espero la próxima semana para descubrir el mito que hay en ti. Conoce más de mitología en albedo.astrología@gmail.com o en Facebook albedo.astrología.